CIBEPA. Cinco casos eran los que se detectaban ayer en Asturias, 3 en la zona del occidente, en la zona de Valdés, en Jarrio, otros 2 en Gijón. Parece que ese es el primer rebrote. Asturias estaba libre de esos rebrotes de COVID. Ayer tuvimos esa primera noticia de 5 casos. De momento parece que todos son importados. Habrá que estar muy atentos y, sobre todo, estar muy atentos a esas medidas de seguridad que se nos están aconsejando continuamente desde las autoridades sanitarias: la higiene, la distancia de seguridad, la mascarilla, y a partir de ayer, de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, recordamos, es el uso obligatorio de la mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros en las vías públicas de los núcleos urbanos y en las vías públicas de las zonas rurales cuando se produzca una aglomeración de personas. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a José Fernández, que es el presidente de CIBEPA, el Sindicato de Veterinarios Profesional del Principado de Asturias. Le saludamos ya, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, José. Hola, buenos días. En primer lugar, tenemos estas nuevas medidas, el uso de la mascarilla. Vosotros lleváis ya mucho tiempo, ya el día 6 de febrero, vosotros incidíais en que el COVID estaba aquí en Asturias. Hace pocos días también hablabais sobre posibles rebrotes que podíamos tener en Asturias en este mes de julio. No ibais desencaminados. Parece que hay que insistirle a la gente que estas medidas se toman por algo y que no podemos relajarnos. Efectivamente, el 6 de febrero, te puntualizo, no es que avisáramos de que el COVID estaba en Asturias, avisamos en la Comisión del Parlamento de que el COVID estaba a las puertas y que no teníamos un plan de contingencia, que es una planificación que se hace habitualmente en la lucha contra enfermedades infecciosas, que antes de que llegue una enfermedad se tiene toda una planificación de todos los recursos que se tienen, qué medidas preventivas se van a tomar, en qué sectores, en qué actividades, qué recursos hospitalarios, es decir, una planificación general de la lucha contra la enfermedad si entra, que fue lo que dijimos el 6 de febrero y efectivamente después pues entró. En cuanto a los brotes que estamos sufriendo ahora mismo, nos sorprende favorablemente y estamos muy contentos de que en Asturias esté siendo mucho peor de lo que nosotros teníamos previsto, pero en el resto de España efectivamente digamos que lo que anunciamos hace no sé si mes y medio o así, de que a mediados de julio probablemente habría brotes importantes, pues se está cumpliendo. Y aquí, hombre, pues aunque son 5 casos, que es poco en relación a lo que hay en otras partes de España, pues hay que estar muy atento, porque todo esto empieza por poco y luego se extiende, ¿no? Estamos hablando que en el caso de Asturias, estos 5 casos con los que se determina este rebrote, hay que puntualizar también que son importados estos casos. Sí, efectivamente. O sea, eso es una cuestión a nuestro favor. A nuestro favor es que efectivamente no son casos que hayan surgido de la población autóctona que no haya viajado, es decir, que digamos que serían contagios ocultos que no se hubieran detectado, sino que vienen de fuera, es decir, que con una alta probabilidad se han contagiado fuera, vienen y contagian a otra gente. Esto estaría a nuestro favor, porque estaríamos, digamos, que poniendo de manifiesto que la circulación del virus autóctona, por llamarla de alguna manera, sería muy baja o sería baja, ¿no? Que es algo casi sorprendente en el panorama que tenemos en España. Sin embargo, aunque sean importados de otros lugares de España o del mundo, lo que tenemos en contra es que tiene un periodo de incubación y que oscila entre 3, 4, 5, 6 días a 14 días y que cuando la gente acude a hacerse las pruebas normalmente ya pasaron 14, 15, 20 días desde que se contagiaron, con lo cual hacer un estudio epidemiológico hacia atrás de 15, 14, 13, 10, 20 días de qué contactos tuvo, con quiénes estuvo, es muy difícil y normalmente se averiguan en torno al 20% de los contactos y quedan un 80% de los contactos sin identificar o sin seguir, lo cual ¿qué quiere decir? Que aunque vengan de fuera pueden favorecer muy fácilmente la extensión del virus de forma local, ¿no? Y esto es muy peligroso. Quizás... Por eso hay que insistir en medidas de prevención. Exacto. Eso es a lo que te quería preguntar, José. Quizás se ha incidido mucho en el tema de los ingresos en las urgencias, en las UCIs y poco en la prevención.
Efectivamente, es una cosa que llevamos denunciando muchísimo. Cuando se prioriza la prevención frente a la asistencia hospitalaria, lo primero que se tiene es lo que denunciamos que no había, un plan de contingencia en el que ya se tiene previsto qué medidas de prevención tomar, ¿de acuerdo? Nosotros denunciamos en el Parlamento en su día que toda esta crisis a nivel nacional y autonómico también se había llevado desde un punto de vista hospitalario. Las riendas las había llevado el sistema hospitalario, que no está preparado para prevenir, está preparado para curar y atender. Y se habían centrado en reforzar los hospitales y las UCIs cuando esa es la última barrera de defensa, es la última trinchera. Hay que hacerlo, pero lo que hay que es salir a la calle. El virus se combate en la calle. Y claro, las únicas medidas de prevención que se han tomado son medidas generales con mucho impacto social económico, confinamiento, mascarillas, geles, etcétera, etcétera, pero a los verdaderos profesionales sanitarios que tienen que hacer prevención en la calle nunca se les ha llegado a movilizar bien, ni se ha contado con ellos en los comités, que son los veterinarios, porque por si no lo sabe, la gente, la inmensa mayoría de los inspectores de salud pública, que son los que luchan a nivel de calle contra este tipo de problemas, son veterinarios y no se incluyeron en los comités de decisión ni comités de crisis y nunca han llevado las riendas de la prevención en la calle. Con lo cual, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando medidas de prevención, a veces de una manera un tanto improvisada y contradictoria en ocasiones, pero medidas generales que se aplicaban en la gripe española hace 100 años y la salud pública ha evolucionado mucho más. Se podían estar aplicando medidas más precisas en actividades concretas, en sectores concretos, en puntos concretos, pero claro, para eso hay que sacar a los veterinarios de salud pública a la calle con ese objetivo y hacer ese trabajo con antelación, que no se está haciendo. José, esta medida que se toma del uso obligatorio de la mascarilla, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad en las vías públicas de los núcleos urbanos, ¿desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista científico-médico, vamos a ver, desde el punto de vista de la veterinaria de salud pública, no tiene sentido a una cierta distancia la mascarilla, no va a haber un contagio. Pero es que, claro, nosotros no solo somos seres científicos, somos seres sociales, ¿no? Entonces, este tipo de medidas se aprietan o se incide en ellas, incluso por encima de lo científicamente aconsejable, porque nuestro comportamiento social depende de más cosas que de lo científico. ¿Qué quiere decir? Que a 10 metros en la calle es prácticamente imposible que se contagie una persona a partir de otra a esa distancia al aire libre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros permitimos no utilizar la mascarilla a ciertas distancias y luego hacerla obligatoria a otras más cortas, ¿qué es lo que todos sabemos que ocurre en la calle? Que hay gente que va sin mascarilla, va fumando, va tocándolo todo, se acerca a otro, le habla, le toca en el hombro y no se pone la mascarilla. ¿Por qué? Porque José, inconscientemente discúlpame no se da cuenta. Un segundito que te corte, sí, porque te voy a pedir que no te retires, porque tenemos que dar el paso a los servicios informativos a 11:07 de la mañana. Continuamos en Vive Asturias, continuamos en el 107.4 de la FM en Radio Intereconomía Asturias y retomamos esa charla que estábamos manteniendo con José Fernández, presidente de SIVEPA, del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, precisamente en relación a estas últimas noticias que hemos tenido de los rebrotes de COVID en Asturias, el uso obligatorio de mascarilla. José, muy buenas de nuevo, disculpa por este pequeño parón, pero la información manda y tenemos que ir a los servicios informativos. Nada, buenos días otra vez y no te preocupes que no es ningún inconveniente ni ninguna molestia. Estábamos hablando sobre el uso obligatorio de la mascarilla, la nueva norma que dice, según publicaba ayer el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que a pesar de que se pueda garantizar el 1,5 metros de seguridad, es obligatorio el uso de mascarilla en las vías públicas, en los núcleos urbanos y en las vías públicas de las zonas rurales cuando se produzca una aglomeración de personas. Nos comentabas un poco esa distancia de 1,5 metros, a veces sí se puede mantener, si no se puede mantener, ¿cómo lo veíais vosotros desde el sindicato veterinario esta norma obligatoria? Bueno, vamos a ver, mira, lo que es legislar la ciencia siempre traerá muchos problemas. A nosotros los veterinarios lo sabemos muy bien porque como trabajamos de inspectores de salud pública, o sea, la mayor parte de los inspectores de salud pública somos veterinarios.
Pues resulta muy difícil cuando uno quiere plasmar en una legislación la ciencia, las medidas preventivas contra una enfermedad, porque nunca lo puede hacer con precisión absoluta, porque cada situación es diferente, ¿no? Quizá el 1,5 metros probablemente en su momento hubiera sido una distancia incluso corta científicamente. A lo mejor tenían que haber sido 2 metros o 2,5 metros, pero se estableció 1,5 metros porque cuando se legisla no solo se tiene en cuenta la ciencia, se tiene en cuenta los modos de vida, los modos de actuar de la gente, la forma de pensar, las costumbres. Entonces, ahora cuando se ha establecido esta norma de poner mascarilla en las vías públicas urbanas, independientemente de la distancia, eso no tiene una base estrictamente científica, sino lo que tiene es una evaluación de cómo se comporta la gente, cómo incumple o en qué momentos se incumple, ¿no? Y qué control tienen que hacer las autoridades. Para las autoridades es mucho más fácil controlar si una persona lleva o no puesta la mascarilla que si está a 1,5 metros o no de otra. Entonces, como probablemente se ha ido viendo que con esto de que si estás a 1,5 metros no tienes por qué poner la mascarilla, pues seguramente se empiece a visualizar subjetivamente con mucha frecuencia que a lo mejor hay gente que con la mascarilla quitada va fumando, llega, le toca el hombro a otro, habla a 1,5 metros de distancia, el otro por vergüenza o porque no se da cuenta no se aleja. Entonces, para evitar esos comportamientos de riesgo se ha dicho, bueno, pues vamos a ir un poco más allá de la ciencia y todo el mundo con mascarilla en vías urbanas, y así si alguien no lo hace rápidamente nos damos cuenta y podemos llamarle la atención o sancionar, y así evitamos que alguien inconscientemente con la mascarilla quitada se acerque a otro y hable demasiado cerca, ¿no? Entonces, estas cosas siempre hay que valorarlas, no son solo científicamente, estrictamente por razones científicas, sino que se valora todo, ¿no? Lo que yo aquí echo de menos es que se están, digamos que tomando medidas muy generales, así un poco, digamos que, bueno, pues siguiendo directrices de organismos internacionales, pero sin hacer un estudio real por un profesional de lo que ocurre aquí, de dónde se incumple, de en qué actividades o en qué momentos realmente se incumple, porque a lo mejor la legislación puede ser mucho más precisa y no causar tantos inconvenientes a la gente, ¿no? Nosotros hicimos una proposición en este sentido por escrito al director general de Salud Pública, que aparte él nos trasladó que le gustaba mucho y que la estudiaría, pero bueno, por ahora no se ha puesto en práctica ni hemos tenido más reuniones, que era hacer grupos con los veterinarios de salud pública, con los inspectores de sanidad, lo que todo el mundo conoce como inspectores de sanidad, y echarlos a la calle, hacer una evaluación rápida de actividades, sectores y comportamientos de la gente, a ver dónde estaban incumpliendo y dónde había un riesgo real, porque vamos a ver, un profesional, si no hace un estudio, si no medimos las cosas, si no las estudiamos, tampoco las podemos corregir, ¿no? Entonces, voy a ponerte un ejemplo que yo creo que es bastante pedagógico, ¿no? Imagínate que empieza a haber brotes en Gijón, y que todos tienen en común que han ido a la playa, ¿verdad? Y decide la autoridad, como no ha hecho ningún estudio previo, pero el sistema de epidemiovigilancia le dice que todos tienen en común que han ido a la playa, cierra las playas. Eso supone, en verano en Gijón, una alteración de la actividad económica y social tremenda. Pero si yo hubiera enviado antes a los veterinarios de salud pública y hubieran hecho un estudio de las playas y me hubieran dicho, mira, realmente en la playa estamos observando y solo hay 2 riesgos, porque la gente respeta las distancias al aire libre, con el sol, con el aire, el riesgo de contagio no es mucho, pero hay 2 focos de contacto. Uno son los pulsadores de las duchas y lavarse los pies y las papeleras, y otro es que los niños pequeños juegan de familias diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, si hicimos ese estudio previo y hemos comunicado los puntos débiles, en un momento hicimos sí, José, te estamos... No sé si me oyes, José, no sé dónde estás porque te estábamos perdiendo, quizás tenías mala cobertura. No me moví, ahora me oyes. Ahora sí te oímos bien, bien. ¿Dónde me perdiste o dónde se me escuchó mal? Nos quedamos cuando los niños juegan juntos en la playa. Efectivamente, si después de eso la autoridad determina que hay un foco en las playas, por ponerte un ejemplo, no haría falta cerrarlas, sino que simplemente diríamos, pues vamos a poner medidas de prevención en los pulsadores de las duchas, añadir o desinfectantes o jabones para que se enjabonen las manos o cerrarlos, y vamos a controlar estrictamente que los niños de diferentes familias no jueguen juntos, ¿no? Y no haría falta cerrar las playas. Es decir, un estudio pormenorizado de los verdaderos puntos débiles donde la gente tiene comportamientos de riesgo, pero hecho por profesionales sanitarios, no
por yo creo que, a mí me parece, observo que, me dan miedo los botellones, o no sé si me explico, no sé si estoy siendo claro o estoy liando más la explicación. Digamos que hacer un estudio previo para conocerlo y no guiarnos un poco por intuiciones y por decir, aquí como puede haber una aglomeración, el caso que pones, que puede ser un botellón, por ejemplo, podría haberlo, ¿no? Sino guiarnos más por un estudio, decir, los contagios vienen de aquí, entonces aquí es donde hay que tomar las medidas. Entiendo que es eso lo que nos querías explicar. Efectivamente. Ese trabajo no se está haciendo, ese trabajo se echa de menos y ese trabajo es trabajo fundamental de medicina preventiva, de prevención y protección de la salud. Y ese trabajo nosotros lo hemos hecho en otros sectores ya hace décadas, por ejemplo en la seguridad alimentaria. Es muy difícil la seguridad alimentaria porque hay muchos riesgos, que si salmonelosis, que si químicos, que si aditivos, etcétera, etcétera. Y con medidas generales no hay ningún alimento que sería seguro. Habría que dejar de fabricar la mayor parte de los alimentos. ¿Cómo hemos solucionado eso? Estudiando al pormenor cada proceso y viendo en qué puntos, en qué partes del proceso existe un riesgo y corrigiéndolo. Y eso habría que aplicarlo aquí, a las actividades, a los sectores, porque si no, ¿qué es el peligro que corremos? El peligro que corremos es que empiece a haber brotes y que se nos vayan de las manos, porque el sistema de epidemiovigilancia ya sabemos que el 80% de los contactos se le escapan, ¿no? Y que de repente, como no hemos estudiado dónde están los puntos débiles, tengamos que tomar medidas de matar moscas a cañonazos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, confinamiento, medidas generales que afectan a toda la población, cuando a lo mejor hay que tomar algunas medidas generales que afecten a toda la población, como la mascarilla o la desinfección, pero luego podemos tomar medidas por sectores que eviten los brotes o tener que cerrar sectores enteros. No sé si me explico. José, una cuestión. En las últimas declaraciones de Fernando Simón, hablando sobre los nuevos casos que aparecían, hablaba de más casos asintomáticos. ¿Sabemos más ahora del virus para poder detectarlos? ¿El virus ha mutado? ¿Sabemos algo sobre eso? Vamos a ver. Los virus evolucionan constantemente y se intentan adaptar a las poblaciones para producir menos daño. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona asintomática durante mucho tiempo, esa persona contagia a mucha gente y la finalidad última del virus es reproducirse y diseminarse, ¿no? Entonces, lo normal sería una evolución en ese sentido. Si ha habido mutaciones concretas que lo favorecen, bueno, hablaban de alguna mutación en Europa y tal, pero no hay nada concreto al respecto que diga que este virus ha mutado y se ha vuelto menos virulento. Pero sí que han cambiado muchos condicionantes. Los tratamientos han mejorado, la gente está más preocupada y acude antes al médico, el sistema de epidemiovigilancia funciona mejor y detecta más positivos entre los contactos de un caso que lo que detectaba antes. Entonces es normal que aparezca un porcentaje de asintomáticos mayor, pero no porque el virus haya mutado necesariamente, sino porque el comportamiento del sistema médico, del sistema hospitalario, de epidemiovigilancia y de la gente es diferente. Ahora todos tomamos medidas de precaución. Es muy probable que muchos de los contagios que se produzcan se hagan con una carga viral más baja que antes. Antes no había ningún tipo de precaución. En febrero o marzo uno iba al bar, estornudaba a otro al lado, tosía al lado, se tocaba el mismo vaso, se compartía igual bebida entre amigos. Entonces, si había un positivo, la carga viral con la que se contagiaba la gente era muy alta. Y cuando la carga viral es alta, hay más probabilidad de desarrollar más síntomas. Ahora nos desinfectamos las manos, llevamos mascarilla, entonces el que se contagia puede que lo haga con una carga viral de media más baja y puede que eso ayude a que el porcentaje de asintomáticos sea mayor. A la par que lo que te digo, cuando uno se siente mal, a los primeros síntomas acude al hospital, o si ha tenido contacto con una persona que sabe que es positiva, el sistema de epidemiovigilancia le manda a hacer una prueba, que eso antes no se hacía al principio, con lo cual es normal que aparezca un mayor porcentaje de asintomáticos. Nos indica también en el boletín oficial del Principado de Asturias el tipo de mascarilla que se debe de emplear, y dice que no deberá estar provista de válvula exhalatoria, excepto en los usos profesionales para los cuales este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. Desde el punto de vista de un profesional, ¿por qué un tipo de mascarilla u otro? Vale, vamos a ver, esto es muy sencillo. Las mascarillas con válvula exhalatoria filtran el aire que entra, pero no el que sale, ¿vale? Con lo cual, el uso de mascarilla pretende dos objetivos. Uno, que no venga y nos entre virus por la nariz y la boca, pero que nosotros, si estamos
infectados no expulsemos al ambiente virus por la nariz y la boca, que contaminen superficies o que lleguen a la cara, a las mucosas de otras personas. Entonces, si yo utilizo una mascarilla con válvula, el objetivo de que los virus no me entren a mí, a mis mucosas, por mi nariz o por mi boca, se consigue. Pero al tener una válvula exhalatoria, lo que quiere decir es que el aire que nosotros exhalamos sale directamente al ambiente sin filtrar. Porque entonces contaminaríamos el ambiente. Para bajar la contaminación ambiental hemos de evitarlo. Es decir, no podríamos contagiarnos, pero sí podríamos ser contagiadores. Sí, y sobre todo lo que sería agentes contaminantes del medio a nuestro alrededor. Aumentaríamos la carga microbiana, la carga de virus en el ambiente por donde nosotros nos movemos. Imagínese, por ejemplo, un centro comercial, que todo el mundo llevara válvula exhalatoria. Vale, a nadie le entraría el virus por aire en ese centro comercial porque lleva la mascarilla. Pero todo el mundo estaría expulsando virus, todos aquellos que estuvieran contagiados estarían expulsando virus sobre la ropa, las superficies, las barandillas, etcétera, etcétera. Y parte de esa gente en algún momento determinado tocará una barandilla y después se rascará un ojo, ¿no? Por poner un ejemplo. Esa persona se puede contagiar por la contaminación ambiental, por la carga viral ambiental que hemos expulsado por la válvula. ¿De acuerdo? Si nadie lleva válvula exhalatoria, la contaminación ambiental de virus en ese centro comercial es mucho más baja y la probabilidad de que una persona que toque una barandilla y se toque un ojo sin darse cuenta de desinfectarse antes, pues se contagie. Perfecto, José. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada en Radio Intereconomía Asturias. Seguro que si hay más temas relacionados, pues bueno, no solo con el coronavirus, sino con todo lo que puede ser salud, estaremos encantados de volver a llamarte si tú tienes a bien atender nuestra llamada. Un placer haber hablado contigo y muchas gracias por explicarnos las cosas de forma tan clara, José. Bueno, muchas gracias a vosotros, un placer y siempre que necesitéis de nosotros aquí estaremos. Pues un placer, José Fernández, presidente de SIVEPA, el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias.